buenas noches. Hoy es martes 20 de octubre de 2020. Hoy es un día bonito porque es el 20 del 10 del 20. Y estoy feliz de estar nuevamente en una transmisión más de su programa En Conciencia, la transmisión número 24. Y el día de hoy también súper contenta porque tengo un invitado maravilloso, amigo desde la adolescencia. Compartimos muchísimas cosas de jóvenes, de adultos, y bueno, el día de hoy está con nosotros Alberto Aguilar Márquez. Les voy a platicar quién es, porque tiene Alberto un currículum muy extenso que lo vamos a tratar de hacer muy pequeñito, ¿verdad? Pero les voy a comentar que él, de formación inicial, estudió comunicación y periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es Puma de corazón también, igual que yo. Y estuvo trabajando en la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y allí estuvo desempeñando funciones como jefe de departamento e instructor de derechos humanos. En resumen, trabajó 24 años en la Comisión de Derechos Humanos. Además, también colaboró con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León. Ahí estuvo como titular de la Unidad de Igualdad de Género, que dentro de sus funciones estaba a cargo de la elaboración de informes y atención a muchas instituciones y autoridades estatales y municipales. Alberto es un experto en el tema de derechos humanos, ha visto la evolución de este tema en México durante los 4 años que estuvo en esta institución. Y bueno, también ha impartido muchísimos cursos y talleres, es una lista muy extensa, les voy a decir algunos de los más importantes: NDH y Derechos Humanos, Introducción a los Derechos Humanos, Derechos, Deberes y Responsabilidades de Niñas, Niños y Adolescentes, Bullying, Acoso Escolar y Derechos Humanos, Valores en la Familia y Derechos Humanos, que el día de hoy vamos a estar platicando de estos temas. Y también la importancia de los derechos humanos ante el derecho a la salud. Y bueno, también ha realizado adaptaciones para radio del libro para niños Reglitas de Amnistía Internacional, algunos de los cuentos: La mandarina robada, historia de un puente, la mamá más mala del mundo, está muy interesante, y El cazador de aromas y los niños que no tenían dónde aprender. Actualmente él es consultor y capacitador en materia de derechos humanos, igualdad de género y seguridad pública. Entonces, Alberto, un beso, amigo. Muchísimas gracias por estar aquí, porque estoy feliz. Entonces, platícanos de tu historia en el tema de derechos humanos. ¿Cómo llegas ahí? ¿Cuándo llegas? Platícanos todo. Pues fíjate que es maravilloso, primero que nada, que nos hayan invitado el día de hoy, platicando contigo, con todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Y sí, por supuesto, el tema de los derechos humanos es un tema que nos vamos a dar cuenta en la plática del día de hoy, pues que es un tema nuestro, es un tema de todos, no nada más es un tema legal, no nada más es un tema de instituciones, y que además el papel más fundamental está a cargo y debe estar a cargo de nosotros como personas y como seres humanos. Una breve historia de vida, ¿verdad? Fue que yo, cuando llegué a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, fue en el año de 1993, en el 16 de julio de 1993, y llegué por hacer destino, ¿verdad? Porque lo que yo andaba buscando era trabajo. Y entré como chofer mensajero precisamente a la CNDH. Okay. Y cuando yo llegué ahí, leí que decía la entrada: Comisión Nacional de Derechos Humanos. Todavía no tenía de Derechos Humanos. Y yo dije, bueno, ¿y esto qué es? ¿No? O sea, ¿con qué se come o qué se hace aquí? ¿Qué se hace? Realmente no sé qué ocurría o para qué servía, ¿no? Y conforme fueron pasando los años, pues estuve muy corto tiempo como chofer mensajero. Después ingresé a un área que tenía que ver con venta y distribución de publicaciones. Después, en el 95, todavía había pues algunas situaciones de lo ocurrido con el EZLN en el 94, en enero 94. Claro. Y empezó la Comisión Nacional, enviaba a personas, a visitadores, a choferes, a todo su personal, a que visitaran y acompañaran, en este caso, a los indígenas en Chiapas, para acercarnos a ver qué es lo que necesitaban, en qué podíamos apoyarles, que no se violaran o violentaran sus derechos humanos. En el 95.
En 95, sí, todo inició en el 94, pero, pero pues todavía en agosto del 95, que fue cuando a mí me tocó la oportunidad de estar por allá, por Ocosingo, por un poblado que se llama La Estrella, Atlantito, pues acercándonos a la gente, viendo qué necesitaban, en qué condiciones se encontraban, porque pues como además de ser un grupo vulnerable, pues se encontraban en una situación donde pues eran violentados tajantemente sus derechos humanos, ¿verdad? Claro. Muchas veces por un bando o por el otro, pero sí eran ultrajados sus derechos, pisoteados. Y regresando de esa visita, de ese apoyo a las comunidades indígenas, pues tuve la oportunidad de que en ese entonces el doctor José Sotelo Marván, que era secretario técnico de la CNDH, me dijo, bueno, ¿y qué aprendiste? ¿Qué puedes aportar? Y yo me acuerdo que le comenté que pues lo único que podía aportar yo como persona, pues que si me querían seguir mandando, con todo gusto, que yo ayudaría a la gente si estuviera en lo que estuviera en mis manos. Y me dijo, pues ¿sabes qué? Pues vas a dejar de estar en un área de venta y distribución de publicaciones y a partir de este momento te conviertes en capacitador. Y entonces tuve la fortuna de ser el primer capacitador que todavía estudiaba, ¿verdad? Porque todavía ni siquiera terminaba mi carrera. Y entonces... Bueno, pero qué padre que tuviste esa oportunidad de estar estudiando y a la vez trabajando y luego capacitador. Oye, pues esta es una experiencia, ahora sí como lo conversábamos, o sea, hace 25 años tuviste toda esta gestación del nacimiento y de cómo ha ido evolucionando este tema de derechos humanos, que es importante. Pero a ver, cuéntanos más. ¿Qué pasó cuando estabas ahí yendo a Chiapas? Sí, no, pues lo cierto es que tú acabas de mencionar algo muy importante. Me ha tocado la fortuna de ver cómo hemos ido evolucionando. Tan es así que las personas de mi edad hacia atrás no me van a dejar mentir, que por supuesto que los derechos humanos pues ni siquiera existían, ¿verdad? Como tal. O al menos no que no existieran, sino que no eran reconocidos, no los reconocíamos. Porque de que existen desde hace muchísimos años, ¿verdad? Es más, siglos y siglos atrás, antes de Cristo. Ya desde que apareció la primera persona, pues ya deberíamos de haber disfrutado de esos derechos humanos, pero pues ha sido paulatino ese reconocimiento. Y bueno, volviendo al tema, durante estos 24, 25 años en los que yo trabajé en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues me permitió darme cuenta que sí, por supuesto que hemos evolucionado, tan es así que ahorita, en la actualidad, pues todo el mundo exige derechos, ¿verdad? Todo el mundo exigimos derechos, salimos, gritamos, y pues hay algo que es muy, muy importante, pues cada derecho conlleva una serie de deberes, obligaciones y responsabilidades, y no podemos hacerlas a un lado. Entonces, claro que hemos evolucionado, claro que hemos avanzado, pero también ha habido algo muy podría decir, muy lamentable, que nos hemos vuelto únicamente en personas que exigimos derechos, pero no respetamos derechos, ¿verdad? Y en el proceso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues me ha tocado, me tocó ver ese crecimiento en información, ese crecimiento en exigencia de los derechos, y de alguna u otra manera, pues como instructor, tuve la dicha de iniciar, por ejemplo, con el trabajo más difícil, y no me van a dejar mentir nadie, porque ahorita además lo estamos viviendo, que es el trabajo con niñas y niños, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos entender o cómo enseñamos o cómo educamos en derechos humanos a niñas y niños? Y al principio, pues, como una persona soltera, ¿verdad? Como una persona sin hijos, sin experiencia en la materia, pues yo creía que nada más era divertirnos, ¿verdad? Y hablarles de los derechos de las niñas y los niños. Y descubrí que, pues, ellos sabían más de lo que yo sabía. ¿Por qué? Porque, pues, ellos exigían y siguen exigiendo todavía, ¿verdad? La alimentación, el juego, el deporte, ropa, vacaciones, etc. Y nos tienen en jaque ahora a los adultos. Bueno, pues en ese tiempo también aprendí que para poder realmente educar, compartir la cultura de los derechos humanos, pues no tenía que
que ser únicamente, es más, principalmente ni siquiera en las escuelas, sino que tiene que ser en el ámbito familiar. Dentro de la familia es donde realmente se insertan estos derechos humanos, que no son otra cosa más que valores humanos universales. ¿Y a qué nos referimos? Pues a justicia, igualdad, respeto, solidaridad, ¿verdad? Todos esos valores universales humanos que, pues por supuesto que la responsabilidad principal es de nosotros como padres y madres de familia. Entonces, estás tocando un tema súper importante, perdón que te interrumpa, pero sí estás tocando un tema muy importante porque justo estaba yo escuchándote y recordaba, nosotros cuando éramos niños no había este tema de los derechos humanos, ¿no? O sea, te decía, bájatelo, no quiere comer, pues se lo come, porque no. Y sí es cierto, hubo un nacimiento de toda esta acta de los derechos de los niños, de las niñas, y empezó a haber muchos cambios, pero el tema que estás tocando, Alberto, creo que es fundamental y son de los temas que se tiene que hablar ahora en la sociedad mexicana, porque hasta dónde o hasta qué punto los hijos tienen ese derecho a exigir y hasta qué punto los papás también tienen ese derecho a poner límites, a educar y a formar, porque como dices, o sea, no es mando a mis hijos para que les enseñen en la escuela, no, en la casa es donde, como decimos, se maman esos valores con los que salimos, y entonces en la escuela, pues bueno, simple y sencillamente es un niño, una niña o varios niños, varias niñas llegan a un lugar donde hay una convivencia, y entonces, como bien dices, hay que ver el respeto y hay que mediar y hay que también estos temas de colaboración, o sea, es toda una gama muy amplia, ¿no? Y muchas veces los papás creen que los maestros son los que tienen que enseñar y educar a los hijos, ¿no? Hay un tema bien importante de que la educación viene desde casa, desde que nacemos y estamos creciendo, porque ahí es donde empezamos a observar conductas, ¿no? Que es lo que tú estás diciendo, conductas, valores, y nosotros desde niños o los pequeñitos, los bebés cuando nacen, pues, ¿qué es lo que tú ves? Pues es lo que empiezas a imitar, y si en tu casa gritan, pues tú llegas y gritas, y si en tu casa se golpean y se pelean, pues hay niños que llegan y golpean en las escuelas, ¿no? Entonces, este tema yo creo que es fundamental, y me gustaría que nos platiques en esta experiencia que tú desarrollaste en esos 24 años de estar en la comisión, cómo le hiciste o cuál es el tema en la actualidad, ¿verdad? Claro que sí. Fíjate que yo aprendí algo y afortunadamente en este tiempo pues vas asimilando experiencia, y algo que yo aprendí, inclusive mis jefes se dieron, de pronto me decían, bueno, entré una vez, un día, y les dije, ¿saben qué? Ya no voy a trabajar con niños. Y se quedaban así como que, bueno, pues es el tema que tú manejas. Dije, sí, pero ¿qué creen? Ahora déjenme trabajar con los padres de familia y con los profesores. Y se quedaban así, oye, ¿pero por qué? Le digo, es que miren, principalmente el problema más grave es que creemos, por ejemplo, si hablamos del tema de los derechos de la mujer, muchas veces cometíamos, afortunadamente ahora ya hemos cambiado, pero cometíamos el error de darle el tema, enseñar, compartir el tema de los derechos de las mujeres, no únicamente con mujeres, ¿no? Y separábamos los temas, y no, por supuesto que era un tema para ambas partes, hombres y mujeres, ¿no? O sea, es enriquecer, es como ahorita, por ejemplo, el tema de los derechos de la mujer, pues es el tema de hombres y mujeres. Feministas somos hombres, feministas somos mujeres, entonces exactamente igual. Bueno, en el tema de las niñas y los niños, llegó el punto donde dije, a ver, porque ahora sí ya, con el tiempo, pues me convertí en padre, y yo dije, bueno, a mí no me gusta que nadie le llame la atención a mi hijo, ¿no? Por eso tiene papás. Y además, pues entonces, si no estoy yo, pues por supuesto que yo prefiero que es más, que hasta a veces hasta una nalgada, si está en peligro, si está en riesgo, o sea, claro. Porque prefiero, es más, hasta un pellizquito ahí, prefiero un moretón en la pompi que, pues que se haya descalabrado, se haya roto un brazo o algo peor, ¿no? Pero bueno, llegué a la conclusión de que dije, bueno, mejor comparto la información con los padres de familia, y entonces mi trabajo como instructor ya no fue nada más únicamente como servidor público. Yo trabajé y trabajo con los padres de familia como padre de familia, trabajo con los profesores
profesoras, con los docentes, como docente. Entonces, sé de lo que me están hablando, sé de por lo que pasa, por lo que sufren, tanto los padres de familia como los docentes. Y trabajaba por separado con cada uno de ellos. El tema era, primero que nada, por ejemplo, con los padres de familia era valores en la familia y derechos humanos, para que nos diéramos cuenta que el tema de derechos humanos y de valores es nuestro desde el propio ámbito familiar. Un paréntesis, el concepto de derechos humanos dice: derechos humanos son todos aquellos que tenemos cada hombre y cada mujer por el simple hecho de existir o de ser seres humanos, de pertenecer a la especie humana. Y podríamos sacar una lista enorme de esos derechos. Derechos que los... algunos de ellos. Dinos algunos de ellos. A la salud, al deporte, al trabajo, ¿verdad? O sea, todos... Finalmente, los derechos humanos son las necesidades básicas, principales, que queremos y que necesitamos para poder vivir dignamente. Vivir, no nada más vivir, sino tener una vida plena que nos permita desarrollarnos. Y ahí podríamos meternos ya en una cuestión inclusive de manera positiva, me refiero a las cuestiones legales. Pero bueno, quisiera que nos diéramos cuenta que existe, por ejemplo, el tema de los derechos humanos. Yo siempre lo parto en dos: derechos humanos. Si le quito derechos, queda humanos. Significa que nosotros somos la esencia, la parte fundamental del concepto. Y la palabra derechos, pues podríamos decir que derechos es todo aquello que nosotros merecemos para poder vivir dignamente, ¿no? Los derechos, todas las necesidades, pero se parte en dos el concepto de derechos, que sería el derecho positivo, que serían las leyes, los reglamentos, la constitución, las instituciones, ¿verdad? Y la función que ellos desempeñan para que nosotros pues, se nos pueda de alguna manera respetar esos derechos. Pero también existe el derecho natural, y el derecho natural es los derechos que tenemos por el simple hecho de existir. Y que los niños son expertos en el tema, son expertos porque nos hacen una lista enorme. Es más, en los talleres yo hacía lo siguiente: les decía a los niños, a las niñas, decía: a ver, háganme una lista de todos sus derechos, todos los que ustedes quieran que los adultos les respetemos, que los papás les respetemos, que los maestros respetemos. Y me hacían una lista de derechos, que una vez hicimos un ejercicio, mis compañeros instructores y yo, les dije: a ver, quiero que me digan, una lista como de 50 derechos. Y les digo: a ver, díganme. Sí, o sea, yo dije, pues yo no había visto tantos derechos. Les dije: vamos a sentarnos, quiero que me ayuden, que vamos a analizar de estos derechos cuáles son válidos y cuáles no. Llegamos a la conclusión que todos los que nos habían escrito en esa hoja eran válidos, porque eran necesidades de las niñas y los niños, y así como que nos quedamos sorprendidos. Bueno, entonces yo dije: bueno, el problema no es que sepan sus derechos, el problema es que pues tenemos que aprender nuestros deberes y nuestras responsabilidades. Yo siempre trabajé con las niñas y los niños deberes y responsabilidades. Con los adultos, además de deberes y responsabilidades, hay obligaciones que tenemos. Entonces separo. Por cada derecho, yo les decía a los niños: anótenme 3 deberes y responsabilidades que tengan que hacer para con ese derecho. Y entonces, milagrosamente, desaparecían de los 50 o de los 20 o de los 10, desaparecían muchos y aparecían nada más 2 o 3 derechos. Ah, mira, o sea, de 50 quedaban 3. ¡Wow! ¿Por qué? Pues porque, ¿cómo crees que voy a poner 3 deberes y responsabilidades por cada derecho? Si tengo 3 derechos y tengo 9 deberes y responsabilidades, pues es mucho. Y entonces me di cuenta que lamentablemente, bueno, pues nos cuesta trabajo asumir la responsabilidad, y nos cuesta trabajo porque no la compartimos, no la vivenciamos. Y la única manera de compartirla y vivenciarla no es como a veces pensamos, y hablo ahora como padre de familia, no es cuando mando a mi hijo a que lo eduquen a la escuela. No, va a compartir en la escuela, va a compartir todos los derechos, todos los valores que en mi casa yo le enseño. Y entonces dije, bueno, creo que lo importante es trabajar con padres de familia, platicarles qué fue lo que pasó con sus hijos en los tallercitos, y de alguna manera, pues entonces ahora sí, como padres de familia, tú dijiste algo: ¿hasta dónde podríamos poner límites como padres de familia, verdad? Y también como maestros, pero como padres de familia, pues claro que sí, todos tenemos derecho. Cuando un niño me dice: tengo derecho a jugar, sí, hijo, exactamente, tienes derecho a jugar, pero antes de jugar, pues tienes que hacer la tarea, o tienes que levantar tus calcetines que dejaste en la habitación, o tienes que llevarla, no sé, dependiendo de la edad de cada uno de las niñas o los niños, pues será la responsabilidad que asuma dentro del ámbito familiar.
familiar, ¿verdad? Y entonces, lo importante era cómo nosotros manejemos esos derechos, pero también a través de las responsabilidades. Pero ojo, se predica con el ejemplo. Yo no puedo exigirle a mi hija o a mi hijo, por ejemplo, que no fume, que en su vida vaya a fumar. Si yo agarro mi cigarro y frente a él le digo, ay, hijo, esto es malísimo, esto te va a matar, y le vuelvo a dar otra fumada, y cada vez que hago esto, hagan de cuenta que se me antoja, aunque yo nunca en mi vida he fumado, creo que 3 cigarros en mi vida. Sí, yo sé que y entonces, a mí se me antoja a un niño, por supuesto, que dice, oye, pero ¿cómo no voy a fumar? Si mi papá dice que es malo, pero lo disfruta tanto que se me antoja. Y así podríamos poner el ejemplo de, no digas mentiras, pero llega al abonero y toca y dile que no estoy, ¿verdad? Cosas tan sencillas, pero que además forman parte de una vida cotidiana, de una vida común, inclusive. Entonces, empezamos a trabajar el taller de valores en la familia y derechos humanos, dándonos cuenta, sin ser, siempre decíamos, a ver, no soy juez, no soy Dios, únicamente lo que vamos a poner cada quien, sabemos la clase de papás que somos, la clase de fichitas que tenemos como hijos, ¿verdad? Yo siempre decía así. Y entonces, en ese entendido, seguramente algunas mamás se enojaban contigo. No, si mi hijo es tan lindo. No, porque cuando llegábamos a la reflexión, yo les platicaba, pues, de mi fichita, ¿verdad? Porque, pues, todos teníamos, yo no hablaba de sus fichitas, pero hablaba de la mía, ¿verdad? Y entonces, en esa actividad que además, yo siempre preferí los talleres, porque a través de ellos, a través de la dinámica del juego, de algunas representaciones teatrales, etcétera, pues podríamos sacar, inclusive demostrar algunas situaciones de las cuales no estamos preparados para enfrentarlas o no queremos enfrentarlas, ¿no? Y de pronto nos podemos ver reflejados sin que sin que nadie nos señale, y lo importante era que cada uno de nosotros nos lleváramos, como padres de familia, como madres de familia, pues esa información que nos permitiera, pues, reflexionar y modificar para bien y en beneficio de nuestras hijas y nuestros hijos, marcando límites, por supuesto. Yo decía a mi hijo, a ver, por ejemplo, si yo no trabajo, pues ni modo, ¿de dónde voy a ir a sacar dinero? Pues ni modo, tengo que trabajar. Y después de trabajar, por supuesto que me van a pagar mi quincena, y ahora sí podemos disfrutar de lo que hiciéramos. Entonces, con los derechos funciona exactamente lo mismo. Yo no puedo exigir antes de cumplir. Yo quiero un derecho, pues entonces quiero respeto, tengo que respetar, ¿verdad? Quiero justicia, tengo que ser justo. Quiero un trato igualitario, pues tengo que darlo. Y así en ese aspecto funciona tanto, y debe funcionar, poniéndolo en práctica con niñas y niños y con adolescentes, hombres y mujeres, ¿verdad? Pero siempre se es predicando con el ejemplo. Y en el caso de los profesores, perdón, eso es algo bien importante, y aquí quiero hacer como un paréntesis, porque tú acabas de tocar algo que es medular y muy importante, ¿no? Y justamente por eso titulé este programa En Conciencia, porque es hacer conciencia de todo esto que tú estás comentando ahorita, o sea, cuáles son nuestras responsabilidades, cuáles son nuestros deberes, porque realmente siempre es muy fácil exigir, y yo quiero esto, ¿no? Y se tiene que hacer así, o opinar, o juzgar, o demandar. Eso es lo más fácil. Pero la parte que tú estás mencionando, la parte de asumir lo que a mí me toca, de hacer, ¿no?, la parte que me toca, o de decir, bueno, pues por cada derecho, a ver, yo tengo 13, ¿no?, obligaciones, ahí es cuando ya no nos gusta. Y yo creo, Alberto, no sé tú qué es lo que opines, pero que muchos de los temas que han sucedido durante los últimos 20, 30 años incluso de degradación o de evaluación de los valores con los que vivimos es por eso, ¿no? O sea, se ha perdido el respeto, se ha perdido la comunicación, se ha perdido la cordialidad, se ha perdido la empatía, y de repente pues vemos que estamos en una selva de asfalto en donde cada quien lo que quiere es primero yo y después yo y al final yo, y no veo ese límite, o sea, dejo de ubicar ese límite donde, ok, yo tengo el derecho a que me respeten, pero yo también tengo la obligación de respetar. Lo mismo que quiero es lo mismo que doy, ¿no?
O sea, yo también tengo X derecho a exigir, pero también pues necesito cumplir con ciertos lineamientos también para exigir eso. Y ahí es donde hay ocasiones donde yo veo que independientemente de la edad, ¿no? Niños, adolescentes, jóvenes, adultos, de repente solamente se va en este lado exigir y tú dame y tú dime, ¿no? Y tú haz y tú pon y entonces como que se pierde esta parte de mirar, de hacer conciencia que pues lo que pides también tú lo tienes que dar. Así es exactamente. Y fíjate que lamentablemente, pues sí, esa parte es la que nos cuesta muchísimo trabajo, pero además exigimos, queremos un cambio, queremos vivir en un país donde las cosas sean justas, al menos de manera individual lo queremos, pero no lo hacemos ni de manera individual para que se vea reflejado de manera general, ¿verdad? El tema de los derechos humanos es un tema de cultura, es un tema en el cual nosotros tenemos que modificar una serie de acciones que hemos ido, pues, de alguna manera adquiriendo en base platicaba yo con unas personas, les decía, bueno, decíamos, bueno, ¿y cómo es que cambiamos tanto? Número uno, primero tiene que ver con muchas condiciones, tanto económicas, sociales, culturales, en las que nos hemos enfrentado como sociedad en este país. Antes había algo que era el respeto a la autoridad, y la autoridad era el adulto. El adulto puede ser papá, mamá, tías, tíos, abuelitos, o el señor que va por la banqueta, ¿verdad? Actualmente si no hay respeto por la autoridad inmediata, que pueden ser los padres de familia, menos, ni siquiera por el policía, ni siquiera por la autoridad, o sea, por la persona adulta que está en la calle, ¿verdad? Ahora hemos dejado de educar en valores y hemos sido muy permisivos. Sí es cierto que lamentablemente fuimos educados, yo puedo decir que fui uno de los niños que fui educado en base a la violencia, a los golpes, a la amenaza, a la tortura inclusive. Entonces, no es correcto, nunca lo he considerado que sea correcto, pero nos marcaron los límites, inclusive para no tomar lo que no es tuyo, o si tú ves que a alguien se le cae algo, una cartera, un billete, o te dieron mal el cambio en donde fuiste a comprar. Créeme que muchas de las personas adultas y tal vez también jóvenes, ¿verdad?, que tengan dentro de ellos inserto estos valores, tienen la suficiente capacidad de regresar y decir, ¿sabe qué? No, me dio mal el cambio y aquí está, me dio de más. Pero ¿cuántas personas podríamos, y hemos sido testigos que esto ocurra, ¿verdad? Muy pocas, ¿no? Pero bueno, sí es cierto, ha habido un cambio, hemos dejado de educar, además de en valores, de marcar límites que nos permitan, pues de alguna manera, pues vivir de una manera mucho más correcta. ¿Y qué tiene que ver esto con derechos humanos? Tiene que ver todo. Les decía que era una cultura de respeto, una cultura de igualdad, que se ve reflejada o vulnerada inclusive si no se lleva a cabo de manera vivencial. Claro, y esto es también que comentas bien importante. Yo ahorita en el trabajo que estoy ejerciendo también como servidora pública, hablábamos nuevamente de la importancia y de lo que nos toca también a todos los adultos hacer para volver a educar con valores, porque este país no va a cambiar si no regresamos a los básicos, ¿no? Y los básicos es el respeto, la honestidad, el amor, la empatía, ¿no? El ser confiable, el ser íntegro. Entonces, esa parte sí, definitivamente, pues es una tarea también para nosotros que, como tú dices, ¿no? Tuvimos a lo mejor papás o abuelitos que eran súper exigentes y que de repente entre la cuchara, la chancla, el cable, el cinturón, ¿no? O sea, muchas cosas que definitivamente varios de nosotros vivimos, pero que también, como comentamos o como conversamos o decimos, pues sí, gracias a eso o gracias a que me pusieron el límite, también yo dejé de hacer cosas, ¿no? O no hice cosas que a lo mejor atentaban contra mi salud o contra mí mismo, ¿no? O temas como ponerme en riesgo, etcétera, ¿no? Y déjame dar saludos porque tenemos varios amigos que nos han estado escribiendo aquí
desde el principio. Dinora, muchísimos saludos, amiga. Irma Reguín, qué gusto saber de ti, Irma. Esther Gres Ramírez, muchas gracias. Carmen Gordillo, también de acá, de Cuernavaca, Morelos, muchas gracias, amiga. A la profesora María Elena Domínguez, maestra, muchísimas gracias por estar viendo este programa, y nos gustaría muchísimo también que nos pongan sus comentarios de cómo ellos, ¿no? Son maestros, compañeros de mis padres, que bueno, también estuvieron en otra época, en otro México, educando, como tú decías, ¿no? Educando con valores, con principios. Wendy Mendoza, también saludos. Arturo Hurtado, un beso, amigo, te mando saludos. Muchísimas gracias por las palabras tanto de María Elena como Arturo, también abrazos igual. América Díaz, muchísimas gracias. Lec Trujillo también, amiga, muchas gracias. Ana María González dice exacto. Amiguita, te mando saludos acá a Cuautla. Ángel Benítez, también muchos saludos. Yolanda Rodríguez igualmente. Vicky Andrade, Jessica desde Mérida, Yucatán, igualmente un beso. Jorge Cataño de Caso, qué gustos verte por acá, George, pues estamos en comunicación siempre. Ana María González dice, aquí estoy, muchísimas gracias porque lo estás viendo el programa. Ramón Camacho también, muchas gracias por estar conectados el día de hoy, y pues vamos a seguir platicando este tema tan interesante que es el de los derechos humanos y cómo podemos educar, Alberto, en derechos. Platícanos cómo educar, cómo se puede educar, qué cosas se pueden hacer ahorita, y platícanos también tus experiencias o anécdotas que durante todos estos años que viviste en la comisión y que viste esta evolución, qué anécdotas te dejaron así como un recuerdo especial. Claro que sí. Fíjate, ¿cómo podemos educar? Bueno, lo cierto es que primero también, así como afortunadamente y en la actualidad ya contamos pues con la tecnología, ¿verdad? Con el internet. Y si podemos entrar a ver, no sé, videos chuscos o otro tipo de contenidos, pues también podríamos buscar y encontrar información que nos permita crecer como personas y en base a los derechos humanos, y puede ser desde la propia perspectiva de los valores, ¿verdad? ¿Cómo podríamos dar? Pues conociendo y tener esta información y además compartiéndola y llevándola a cabo. Dentro de mis experiencias, que va en el tema, fíjate que trabajé 24 años en la CNDH y trabajé 2 años en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León. Y ahí, en estos 2 años, aprendí de muchas personas. Déjame decirte que yo siempre les mando un saludo a Fuerza Civil, de allá de la Secretaría de Seguridad Pública, a todos los hombres y mujeres policías de Nuevo León, y que además, créeme que yo me llevé un enorme grato sabor de boca por el tipo de personas que son estos policías, estos servidores públicos. Que yo siempre he de decir, los presumo porque encontré en ellos, primero a una persona, a un ser humano, hombres y mujeres. Y vestidos con su uniforme a estas personas. ¿Qué quiero decir con ello? Que siempre encontré a personas sensibles, a seres humanos sensibles, conscientes de las problemáticas. Existen muchos casos de lo que es la violencia familiar en todo el país, y a mí me tocó vivir de alguna manera por las situaciones que se daban en el estado de Nuevo León, y claro. De alguna manera trabajar con la alerta de violencia de género para poder bajar esos niveles de violencia. Y me tocó la fortuna de trabajar con el Instituto Estatal de las Mujeres en las ferias informativas, y me daban un espacio para platicar con los hombres y mujeres, la sociedad en general. Y el reclamo siempre fue el siguiente: quiero que haya más policías, quiero que haya más vigilancia. Y yo, que elaboraba los informes para presentarlos ante el gobierno del estado, veía que la mayoría de las denuncias pues era, primero que nada, que la violencia ocurría dentro del ámbito familiar, ¿no? Que ocurría que era el marido, que era el hijo, que era el nieto, pero también la esposa, pero también la hija, pero también la nieta. Entonces eran casos graves de violencia familiar. Y entonces yo les decía, bueno, ¿qué creen? Discúlpenos, pero no tenemos un policía por cada casa, por cada habitación, por cada recámara, estar cuidándolos para que ustedes no golpeen, no violen,
no torturen o no maten, no asesinen a un familiar de ustedes. Les decía, no, señoras y señores, yo creo que el compromiso más importante es pues que nosotros mismos nos cuidemos dentro del ámbito familiar, ¿verdad? ¿Por qué? Exacto. Porque exigimos a la autoridad que haga lo que yo puedo hacer en mi propia casa, ¿no? Yo decía, es que no puedo creer que yo necesite un policía a un lado de mi cama mientras estoy viendo la tele con mi esposa o empiezo a discutir con ella, ¿verdad? Entonces decía, no, es que no puede ser posible, ¿no? Entonces yo siempre que yo les decía a las personas, podrá haber más policías, podrá haber más instituciones involucradas, pero lamentablemente los índices de violencia no van a bajar mientras nosotros no hagamos lo que nos corresponde. Entonces, este tipo de dinámica, este tipo de pláticas, lo más grato es que se acercaban a la gente al final de la plática y me contaban sus problemas, me pedían consejo inclusive de cómo solucionar algunas situaciones o con quién podían acudir para que recibir algún tipo de terapia psicológica, ¿no? De manera de que, o ayuda legal inclusive. Y entonces me daba cuenta que daba mucho más resultado el llegar a las cabecitas y a los corazones para que hiciéramos conciencia. De esta manera es como podemos educar, de esta manera es como podemos modificar y cambiar actitudes que son violatorias a los derechos humanos, que no nada más le compete a las instituciones, porque a veces creemos, pues los principales obligados a promover, proteger y respetar los derechos humanos, pues son las autoridades, ¿verdad? Las instituciones. No es cierto. Si bien también les corresponde, primero nosotros, primero somos nosotros. Sí, y justamente, mira, este tema que tocas es importantísimo porque, bueno, en la parte terapéutica, ahora sí que vamos a la otra parte, ¿verdad? Algo que nosotros hemos observado y lo observábamos mucho en constelaciones sociales y en constelaciones familiares es el tema de la violencia. Porque la violencia, o sea, otra vez volvemos a este punto, ¿no? De los niños solamente imitan o replican lo que aprenden en casa. Entonces, como tú dices, si yo estoy peleándome con el esposo, con la esposa, si estoy, ¿no? Entre hermanos, están golpeando, agrediendo, etcétera, pues entonces, ¿dónde aprendimos? ¿No? ¿Dónde se está generando la violencia? En casa. Y justo en muchas técnicas terapéuticas lo que hacemos es trabajar este tema de la violencia. ¿Dónde se gesta? ¿De dónde viene? Que a veces también, como lo comentaste, pues bueno, viene de cómo nos educaron. Si a ti te educaban, o incluso hasta en la escuela, ¿no? Que decían que la letra con sangre entra, ¿no? Pues bueno, o sea, ahí había también algunos temas igual de violencia y en casa también. El tema es cómo se ha ido agravando y las situaciones es, como tú dices, ¿no? A veces no sabemos cómo gestionar nuestras emociones, a veces no sabemos cómo mostrar este enojo y pues bueno, ¿no? Lo sacamos con las personas que convivimos, ¿no? Con mi pareja, con mis hijos, con mis padres, con, ¿no? Mis vecinos, mis colegas de trabajo. Ahí es donde empieza todo este movimiento de esa energía violenta mal canalizada o que yo no he podido trabajar en un lugar terapéutico para decir, pues algo me está pasando o algo está pasando en mi familia o algo está pasando en mi trabajo, ¿verdad? Oye, Alberto, mira, la maestra, la profesora María Elena Domínguez nos pregunta, ¿podrían numerar los derechos humanos? Benito, saludos, Maggie, también saludos, y Esther Gres, que nos mira desde Estados Unidos, dice, aquí en Estados Unidos a los niños se les enseñan sus derechos y vienen los niños a casa y te exigen derechos y yo les digo que cuáles son sus obligaciones y yo también les recuerdo sus obligaciones como ayudar en casa, a respetar a los adultos y mujeres, etcétera. Pues sí, Esther, muchísimas gracias y qué bueno que lo haces porque efectivamente, ¿no? Es lo que estábamos comentando, nada más exigir y dame y todo, pues no, ¿verdad? Hay que recordar justamente cuáles son esas obligaciones también. Entonces, Alberto, para contestarle a la maestra, ¿cuáles son los derechos humanos básicos? ¿Cuáles serían? Si nos puedes ayudar a numerar. Fíjate, ya, primero que nada, un saludo a la profesora, a la maestra, que además, pues te digo que a mí me fascinó
dejar de alguna manera, darle más importancia al trabajo con padres de familia y con docentes, precisamente porque el docente, el profesor, se enfrentaba a la situación donde, pues si los valores no son enseñados, practicados en el ámbito familiar, pues se enfrenta a un caos en el ámbito escolar, ¿verdad? Claro. Entonces, de pronto, pues ahora sí vamos a encontrar que el profesor, el docente, las y los maestros se convierten en un grupo vulnerable. Vulnerable por parte de las niñas y los niños y vulnerable por parte de los padres de familia, que además llegan a exigir, a gritar que pues la mala educación de sus hijos, cuando deberíamos ser conscientes que sería una vergüenza de decirle y gritarle esto a un profesor o una profesora cuando yo soy la persona principalmente obligada, ¿no? Soy el primordial, que en mi ámbito familiar, pues mi hijo o mi hija, pues practique esos valores ante sus compañeros y ante la profesora o profesor, ¿verdad? Bueno, ahora, enumerar los derechos humanos, déjeme decirle que a mí me fascina cuando trabajo con maestras y maestros, trabajar con algo que se llama la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que consta de 30, y va desde lo más básico que es el de... ¿Mandé? 32. 30 artículos. Ah, 30 artículos, ok. Exactamente. Y que va desde lo más básico y más importante, que es el derecho a la vida. Más o menos recuerdo que el artículo primero dice: los derechos humanos, los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como estamos de razón y conciencia, debemos comportarnos fraternalmente los unos con los otros. Yo siempre preguntaba a la gente, les decía, sin decirles de dónde venía este artículo, les leía, les decía, les platicaba este artículo, les preguntaba: ¿dónde creen ustedes que está escrito? Y siempre me decían: en la Biblia, en la Biblia. Bueno, ¿no? Es el artículo primero de la Declaración Universal. Y empezamos desde ahí, ¿no? Desde lo más básico, que es, además de tener el derecho a la vida, a tener una vida digna y a respetarnos unos con otros. Y de ahí podríamos partir, no nada más a digo, si haríamos una lista y empezamos a revisar cuál es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hablamos del derecho a tener una familia, del derecho a la alimentación, del derecho a la educación, del derecho a la salud, y así podríamos ir enumerando. Yo les decía que son los derechos humanos básicos. Una lista así como tal, pues cada quien podríamos desarrollarla y acomodarla según nuestra propia necesidad, porque finalmente vamos a llegar a tocar exactamente los mismos derechos, ¿verdad? Bueno, da la casualidad que cuando me tocaba trabajar con ya sean niñas o niños, o padres de familia, o docentes, si me voy a Ciudad Nezahualcóyotl, pues vamos a encontrar que hacían un ejercicio donde anotaban, les decía: anótenme 3 derechos de la Declaración Universal que sean básicos, importantes, que ustedes consideren que se les debe de respetar. Y entonces, pues lo primero que hablaban era de la seguridad, del respeto a la vida, del trabajo, de la salud, ¿verdad? Y cuando me tocaba trabajar en lugares, no sé, pienso yo en Tijuana, ¿no? Donde trabajaba con profesores de la Universidad de Humanitas, o con padres de familia, también de ahí de la Universidad de Humanitas, con otro nivel económico distinto, pues ellos hablaban pues de un seguro de desempleo, o hablaban de vacaciones pagadas, o sea, cambiaba según la necesidad o la vivencia, el nivel en el que se encontraba cada uno de ellos. Pero finalmente, pues no nada más eran 3 artículos, les digo, son 30, y cada uno de ellos, estos 30 artículos, que de veras podemos encontrarlos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahí vamos a encontrar que estos que son los básicos, indispensables, pero que además es una obligación de todo Estado, porque además inicia la Declaración Universal diciendo: los Estados partes se comprometen a respetar. Y entonces ahí viene la lista de todos estos derechos básicos, desde la vida, la educación, desde el reconocimiento jurídico de la persona, ¿verdad? Desde la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son esos derechos que además son reconocidos ya ahora en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos, cuando se modificó en el 2011 y se elevan ya a rango constitucional los derechos humanos. Se hace a un lado lo que conocíamos como las garantías individuales, y entonces al asumir en el artículo primero lo que son los derechos humanos, en automático
el Estado mexicano se compromete a, de alguna manera, garantizar todos los tratados, todos los derechos escritos y ratificados de los tratados internacionales. Entonces, si la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos era un librito así, de gordito, de chonchito, en automático, cuando el artículo primero adhiere los derechos humanos y todos los instrumentos internacionales, pues ya ni siquiera tiene tamaño. Es enorme, es enorme. Entonces, si habláramos, yo les estoy hablando de una manera muy sencilla, muy básica, para que podamos de alguna manera pues entender que los derechos humanos son todos aquellos derechos que tenemos por el simple hecho de existir y que merecemos para poder vivir de una manera digna. Y para poder encontrarlos un poquito más claro, pues está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y si queremos complementarlos, irnos más lejos, pues vamos a encontrar tratados internacionales que nos van a hablar, no sé, desde el respeto a las diferentes culturas, ¿verdad? A las culturas indígenas, o del respeto a la igualdad de género, o el respeto a quienes de alguna manera manifiestan tener o vivir su sexualidad de otra manera, ¿verdad? A las grandes diferencias, etcétera. Entonces, pues en sí, yo con todo gusto, primero que nada felicito a la profesora porque sé la ardua labor que cada uno de ellos desempeña y han desempeñado pese a veces pues la mala educación, tanto con nosotros como padres de familia como con nuestros hijos, ¿verdad? Así es. Oye, y también pues está aquí mirando el programa Mari Aguilar, te mandamos un beso, y también mi mamá, Guadalupe Montes, dice saludos a los dos con abrazos a la distancia, excelente tema. Norma Villarreal, que nos está viendo por la página de FIED Consultoría, dice un factor excusa de responsabilidad de educación es que trabajan los papás y no hay tiempo y calidad y la educación pasa a los abuelos, otros familiares, o están solos y no se centran en educar. Y bueno, muchísimas gracias Norma también por tus comentarios. Y para ir cerrando ahorita, anécdotas, Alberto, que te hayan dejado huella como instructor. Y la última pregunta, bueno, primero anécdotas, platícanos de esas anécdotas. Yo tengo varias, pero tengo una en particular que a mí me marcó mucho y que fue la que me hizo decidir el trabajar con padres de familia y con maestros. Hace muchos años me tocó ir a un CENDI a trabajar con niños pequeñitos, ¿no? Ya sabes que son unas favoritas. Exactamente. Y es maravilloso porque además pues llegaba al espacio donde íbamos a llevar a cabo el tallercito, los formaban, entraban, te saludaban, buenos días maestro. Yo con niñas y con niños empecé a trabajar con ellos, pero no como Alberto. Mi nombre es José Alberto, ¿verdad? Y entonces, pues, mis sobrinas y mis sobrinos me dicen Pepe, entonces soy el tío Pepe. Entonces, la casualidad, una vez que me tocó ir a un kinder donde estudiaba una de mis sobrinas, que se llama Dayan, en cuanto entré al salón de clases de ella, lo primero que me dijo, tío Pepe, y todos los niños me decían tío Pepe, entonces dije, caray, tío Pepe vende, ¿verdad? Tío Pepe les cae bien. No, nada que el licenciado Alberto, no, el tío Pepe. Cuando me tocó trabajar en este CENDI, pues igual yo ya me presentaba como el tío Pepe y todos los niños, ¿tú eres mi tío? Sí, soy tu tío Pepe. Y en particular empezábamos a hacer un dibujito. En ese dibujito yo les decía, a ver, dibújenme un dibujo donde ustedes puedan, por ejemplo, ¿cómo les gustaría vivir? ¿Cómo les gustaría compartir con sus papás? ¿Qué les gustaría tener? Porque de alguna u otra manera, al ellos dibujar y hacer sus dibujitos, pues expresaban de una forma, pues, cómo vivían, qué es lo que tenían, y también a lo mejor qué es lo que querían tener, lo que les faltaba, lo que ellos deseaban, ¿no? Y entonces muchos niños empezaron a dibujar y a hacer dibujitos, algunos que no tenían nada que ver con el tema, ¿verdad? Porque un Mazinger Z o un supercampeón de fútbol, etcétera, pero la mayoría pues dibujaban al papá, la mamá, la casita, el coche, la escuela, la maestra, etcétera, ¿no? A los tíos. Y había una niña en particular, pues que no quería participar. Y entonces yo me acercaba con ella y ella así como que,
vete, no quiero dibujar. Y entonces la directora me dijo, mire, ella es hija de una de nuestras maestras. Y pues nuestra compañera tiene un problema de violencia en su casa. Y entonces lo vemos reflejado en la niña y ya hablamos con ella, pero pues ella pues dice que es un problema de ella, que no se metan, ¿no? Pero lo vemos reflejado en la niña. Bueno, ahora sí que haciendo circo, maroma y teatro, pues me acerqué a la niña y empecé más o menos a platicarle, y dije que tenía sobrinos, sobrinas, que hiciera un dibujito de algo que quisiera hacer, y empezó a dibujar. Y entonces cada vez que me acercaba yo le decía, oye, dibujas bien bonito, bien padre. El chiste fue que se animó, hizo un dibujo. Cuando terminó la actividad, pasaron, terminaron de dibujar, algunos niños me compartían y me decían que habían dibujado. Y entonces le tocó a ella y le pregunté, a ver, ¿qué dibujaste? Y me dice, mira, esta es mi casa. Ah, está bonita, sí. Y aquí, pues está mi mamá y estoy yo y estamos tomados de la mano. Ah, muy bien. Y había un árbol bonito con manzanas y había un lago con patos, pero acostado en el árbol había, me acuerdo del nombre, una persona dice, él es Paco. Ay, ¿qué? ¿Estaba durmiendo Paco? No. ¿Qué le pasó a Paco? Lo aplastó el árbol. ¿Por qué lo aplastó el árbol? Y me dice, es que Paco es malo porque Paco le pega a mi mamá todas las noches. Entonces yo me quedé así como que dije, ¿qué pasó? O sea, terminamos la dinámica, pasé a otro grupo y cuando terminamos, cuando terminé el tallercito con los niños, con las niñas, se acercan todos, se forman, se van acercando a ti y se van despidiendo. Y llega el turno de esta niña y ahí fue donde me marcó porque me pesca de la corbata, me baja, me abraza, me da un beso y me dice algo al oído que fue lo que todavía me llega, ¿no? Me dice, ¿verdad, tío Pepe, que en la noche cuando Paco le quiera pegar a mi mamá, tú vas a estar ahí para defendernos? Pues me pegó tanto que me sacó las lágrimas, ¿verdad? Y entonces pues yo hablé con la directora y hablé con la mamá de la niña y le hice, de alguna manera traté de hacerle ver todo el daño que le estaban haciendo a esta niña, ¿verdad? Fue ahí exactamente, platico esta anécdota porque la platico también con maestros, con maestras, y les decía que de alguna manera, pues, primero que nada, yo reconozco el trabajo de ellas y de ellos, a lo que se enfrentan todos los días, porque a mí me tocaba también en diferentes escuelas, pero a veces cargamos con muchas cosas, ¿verdad? Yo tuve que ir a terapia psicológica precisamente porque en mi tiempo de trabajar en la CNH me tocó ver, vivir y sufrir muchas situaciones muy difíciles. Esta es una de ellas y siempre la comparto y la comparto con padres de familia y con docentes para que nos demos cuenta que hay cosas que están en nuestras manos y que lastimamos muchas veces a las personas, ¿verdad? Entonces, bueno, pues qué bueno que salió esta anécdota, ¿verdad? Pero que sí, que fue algo que a mí fue lo que me hizo cambiar y que dije, no, espérate. Es más, yo me sentía mal conmigo mismo porque decía, es que estoy engañando a los niños, porque a los niños les digo y les pinto que es un mundo feliz, que me tienen un sinnúmero de derechos y que a lo mejor también tienen, y además tienen deberes y responsabilidades, pero ¿cómo enfrentar una situación así? ¿Cómo los niños pueden enfrentar algo así, verdad? Y yo decía, bueno, pues es que lo tenemos que hacer los padres de familia, ¿verdad? Y también de una u otra manera, cuando como docentes lo detectamos, pues no podemos quedarnos callados, ¿verdad? Tenemos de alguna manera pues ese deber, esa responsabilidad de poner, de alguna manera, pues de denunciarlo, ¿verdad? De buscar que no ser, porque yo decía, es que me convierto en cómplice cuando me quedo callado. Claro. Entonces, sí, fue algo que Sí, fíjate que ahorita que lo cuentas, el otro día comentaba yo en un grupo de amigos, ¿verdad? De colegas, que justamente hay que hablar de las cosas, porque eso es esto que acabas de decir es importantísimo. O sea,
Si yo me entero de algo y puedo hacer algo, denunciar, participar, cambiarlo, pues sí, hay que buscarlo, hay que buscar y hay que hablar de lo que se está o de lo que no se está haciendo y de lo que está afectando sobre todo a los niños, porque yo creo que sí, toda la sociedad pues tenemos un deber, ¿no? Al formar a los niños, que es el futuro del país, el futuro de México. Y qué parte tan importante la que tú dices, porque cuando yo no ejerzo esa actitud, ¿no? De hacer algo pues entonces, como bien lo dices, me estoy volviendo cómplice, ¿no? O estoy solapando actitudes que no son las adecuadas, ¿no? Por no enfrentar. Y entonces, pues nos entramos en toda esta parte de no tomar acción, no tomar responsabilidad y de ser, como bien lo dijiste, cómplice, ¿no? Y entonces, ¿cuántas cosas están pasando que no se denuncian, que no se hablan, que no se corrigen, ¿verdad? Y a cuántas personas, sobre todo niños, yo algo que aprendí estudiando la terapia familiar sistémica, toda la parte de constelaciones familiares de nuestros maestros era, siempre trabajamos a favor de los pequeños, a favor de los niños. Y los adultos son los que se tienen que ser responsables de esas conductas, ¿verdad? Que no son en ocasiones las más adecuadas. Muchas veces les comento a los matrimonios, ¿no? A veces por estar tan entretenidos ellos mirando cómo se dañan, cómo se hacen más daño, cómo se pelean, cómo se fregan al otro, pues se llevan desafortunadamente, ¿no? A estos niños a estados de ansiedad, a estados de tristeza, de preocupación, de miedo, de angustia, que después, pues, si el niño no lo trabaja, pues justo tienes diferentes conductas o enfermedades que van somatizando. Entonces ahí, pues sí, es una responsabilidad, ¿verdad? Es una responsabilidad muy grande hablando de estos derechos, ¿no? De los niños, también de nosotros, de cuidarlos y protegerlos desde casa, porque sí, es muy importante, sobre todo, pues que ellos crezcan con amor, como dices tú, con alegría, pero en cuántos hogares se dan todos estos temas de abuso, de golpes, de violencia, de violaciones, de tantas y tantas cosas que pues tienen un impacto a nivel inconsciente y que finalmente esos niños crecerán pues, con diferentes traumas, con diferentes situaciones y pues bueno, hay que tomar acción y tomar conciencia y hacer lo que esté también en nuestra cancha hacer, ¿no? Claro, por supuesto. Fíjate que también hicieron una pregunta hace ratito, donde comentaron que, por ejemplo, aquellas personas que trabajamos, ¿no? Que tenemos que dejar a veces a los hijos con los abuelitos. Sí. Pues, déjame decirles que yo trabajé y viajé mucho, pero muchísimo, muchísimos años. Y lo que puedo decirles en mi experiencia es que a veces podemos estar todos los días, como por ejemplo ahorita que de pronto estamos con la pandemia, a ver, por ejemplo, podríamos ¿cuánto de este tiempo que pasamos con nuestras hijas o nuestros hijos realmente es tiempo de calidad? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo trabajaba y viajaba y me iba a veces hasta por semanas, pero lo que yo procuraba es que cuando yo regresara realmente hubiese pues, esa comunicación, ese cariño, ese apoyo, ese tiempo de calidad, que es lo que realmente se va a quedar ahí en ellos. Así como se quedan las cosas buenas, también se quedan las cosas malas, ¿verdad? Entonces, sí, yo entiendo esa parte donde pues muchos trabajamos y tenemos que a veces apoyarnos en quien podamos, ¿verdad? Pero aquí lo importante es, yo siempre he dicho, aunque nos apoyan, nos ayudan, la obligación y la responsabilidad nuestra, de nuestros hijos, buscar en la medida de lo posible, pues darles ese tiempo de calidad que les permita de alguna manera, pues modificar y darse cuenta de que hay, pues de que aunque estamos poco tiempo, pues que es muy valioso, que sí los queremos, que sí los amamos. Exacto, justamente, sobre todo eso, demostrar y comunicar todo eso, ¿verdad? Y pues el tiempo vuela, nos quedan 2 minutos. ¿Qué mensaje final nos darías, mi querido amigo Alberto? Sí, ¿Qué mensaje final nos darías? Se darán cuenta que, primero que nada, el tema de los derechos humanos es un tema que da para muchísimo, y yo sé que habrá gente que querrá ver o escuchar más algunas cuestiones legales, ¿no? Pero yo quería que este primer acercamiento, si se da otro, por supuesto, pues podríamos también revisar de alguna manera,
pues que no nada más es primero lo que te podemos hacer nosotros, y segunda también que hay instituciones, que hay leyes que nos protegen, pero aquí lo importante es no nada más que existan las leyes o las instituciones, sino que tenemos que darnos cuenta que existen límites para todos tenemos un sinnúmero de derechos, pero que estos derechos tienen límites, que yo no puedo sobrepasar, yo no puedo pisotear la dignidad de las demás personas. Me voy con un ejemplo clarísimo ya para cerrar. Yo no puedo salir a las calles a manifestarme de una manera violenta exigiendo paz, ¿verdad? O exigiendo derechos. Entonces, por supuesto que la autoridad, desde mi perspectiva, toda aquella persona que comete un tipo de delito no debería de ser detenida, independientemente de lo que esté exigiendo, porque no lo está haciendo de una manera correcta y justa. Tenemos derechos, sí, pero también tenemos límites y no podemos pisotear los derechos de las demás personas. Así es. Pues muchísimas gracias por esta reflexión final que creo que es fundamental, ¿no? Y como decía, me acordé, ¿no?, de Benito Juárez, ¿no?, el del respeto al derecho ajeno es la paz. Es como, así es. Sí, o sea, yo exijo, ¿no?, que me respeten, pero también necesito respeto. Y pues bueno, ya son las 9 de la noche. Muchísimas gracias a todos los amigos también que se conectaron y que están viendo. Chelis Colín, Edith Nuncio, Ana María, muchísimas gracias, amiga, mi prima Jen Escudero, Carlito Sánchez, un beso también, Mónica Aguilar, allá está Toluca, amiga, muchos abrazos. La profesora María Elena dice, se hizo muy corto el programa, gracias a los dos maestras, muchísimas gracias por su presencia, muchísimas gracias a todos por estar el día de hoy aquí. Alberto, te quiero muchísimo, te agradezco mucho el que hayas compartido algo tan importante para nuestro país, lo que es el conocimiento de los derechos humanos. Muchísimas gracias, te mando besos, abrazos, saludos a tu familia, a tus papás, y pues espero que en un próximo programa nos puedas acompañar para que sigamos hablando, platicando de este tema tan importante ahora en estos procesos de cambio, no solamente por todo lo que está pasando en el país, en temas de salud, pero también en temas de cambio hacia la construcción de un nuevo México más humano, más justo, más equitativo. Entonces, pues les agradezco muchísimo a todos. Muchísimas gracias, Beto. Que estés muy bien. Te mando un saludo y un abrazo. Muy amable, gracias.